El origen del fenómeno de la lluvia ácida se debe a dos compuestos, a los óxidos de nitrógeno y al dióxido de azufre. Cuando estos compuestos se acumulan en el aire, pueden alcanzar altos niveles de concentración en contacto con el agua, oxígeno y otras sustancias químicas, causando una forma de contaminación ambiental que conocemos como lluvia ácida, denominada así por la elevada acidez del agua precipitada con un pH inferior a 5.6. Sus causas pueden ser originadas naturalmente, como erupciones volcánicas o terremotos, que liberan gran cantidad de partículas contaminantes a la atmósfera, pero también es a consecuencia de las actividades del hombre, como pueden ser las industrias o el uso generalizado de transportes que usan combustibles fósiles, como es la gasolina. Asimismo, por los grandes vientos, que hacen que se contaminen lagos, bosques y montañas. Existen muchos efectos negativos producidos por la lluvia ácida, como son efectos sobre la salud de las personas. Los contaminantes del aire pueden causar enfermedades respiratorias como es el asma o la bronquitis crónica. También efectos sobre edificaciones y objetos. Los compuestos químicos que contienen la lluvia ácida son corrosivos y pueden hacer que la pintura se desprenda de los automóviles y edificios. La lluvia ácida produce daños importantes a la vegetación y acaba con los microorganismos fijadores de nitrógeno y las hace vulnerables a las plagas. Los efectos que tiene en lagos, ríos y mares es que la lluvia ácida provoca que el pH de los lagos y ríos tengan un nivel pH inferior a 6. Esto dificulta el desarrollo de la vida acuática, aumentando el número de peces muertos y afectando a la cadena alimenticia. Las emisiones de dióxido de carbono junto al vapor de agua y otros gases es uno de los denominados gases de efecto invernadero. Estos ayudan a que la Tierra tenga una temperatura tolerable para el desarrollo de la vida. Suelen tener dos tipos de origen. El origen natural es la respiración de los seres vivos, las erupciones volcánicas, la descomposición aerobia de materia orgánica y los océanos. Y el más común es el origen antropogénico, que son los medios de transporte que utilizan derivados del petróleo como combustible. También están las grandes industrias y fábricas, la generación de energía eléctrica y de calor. Los efectos negativos al medio ambiente son el cambio climático, la contaminación de los océanos, contaminación atmosférica, que es el efecto invernadero, así como sequías, inundaciones, aumento del nivel del agua en zonas costeras y efectos nocivos para la salud. ¿Qué es el biogás? La formación del metano es un proceso biológico que ocurre naturalmente cuando la materia orgánica o biomasa se descompone en una atmósfera húmeda en la ausencia de aire, pero en la presencia de un grupo natural de microorganismos, los cuales son metabólicamente activos, que son las bacterias del metano. En la naturaleza el metano se forma como un gas de pantano, en el tracto digestivo de los rumiantes, en las plantas por composición húmeda y en campos inundados de arroz. La biomasa, que propensa a fermentarse, se le llama sustrato. El biogás está formado principalmente por metano y dióxido de carbono. En esta imagen podemos ver el proceso del biogás. Muy básicamente, empezamos primero con vacas y cerdos produciendo desechos orgánicos. Posteriormente, estos desechos orgánicos ingresan a un digestor, que es un contenedor. En el digestor las bacterias consumen más bien los desechos ricos en nutrientes. Posteriormente producen gas metano. Ese gas metano con el CO2 es el biogás. El biogás se dirige a la salida del digestor ubicada en la parte superior. Una segunda sustancia es producida al mismo tiempo adentro del digestor. Esta sustancia es llamada biol o fertilizante, la cual se puede usar para los campos y para la agricultura. Este biol es expulsado por la segunda salida, que se encuentra en esta parte, completando así el proceso del biogás. Ahora hablaremos de ciertas características de los combustibles más comunes. Empecemos por el biogás. Sus componentes principales son el metano, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Del gas natural, sus componentes básicos también son el metano, el etano y el dióxido de carbono. Mientras que de la gasolina, tienen una serie de hidrocarburos. El más importante de ellos es el octano. El NCB o valor calorífico neto es la cantidad de energía calorífica utilizable liberada cuando se quema un combustible en condiciones similares a aquellas en las que se utiliza normalmente. Para aquí calculamos el NCB de diferentes tipos de combustible, que fueron el biogás, el gas natural y la gasolina. Aquí podemos ver en esta medida que está en kilojoules sobre mol que el
el combustible que más energía libera es la gasolina. Aquí están las reacciones de combustión de los componentes más importantes de cada combustible. Para el gas natural y el biogás, el metano es el más importante, aunque están a diferentes concentraciones. Para la gasolina es el octano. A partir de esto, podemos calcular las emisiones de CO2 que se liberan por cada kilogramo de combustible que se quema. Aquí podemos observar que la gasolina y el gas natural son los que tienen los niveles más altos comparados con el biogás. Definimos la entalpía de una reacción química como el calor absorbido o desprendido en dicha reacción química cuando ésta transcurre a presión constante. A partir de las entalpías de formación de los distintos compuestos, se puede calcular la entalpía de la reacción química, y el resultado se da en kilojoules y expresa el calor absorbido o desprendido en cada reacción. Esta entalpía de formación podrá ser positiva, reacción que sería una reacción endotérmica, o negativa, que sería una reacción exotérmica. Para estos combustibles, con las reacciones anteriores que fueron mostradas, podemos concluir que las tres son exotérmicas, siendo la de la gasolina la que libera mayor energía. El costo para producir 1 kilogramo de cada uno de estos combustibles es el siguiente. Para el biogás son 3.5 pesos por kilogramo, para el gas natural son 0.7 pesos por kilogramo y para la gasolina son 0.9. En esta tabla podemos observar todos los parámetros antes mencionados comparados. Aquí nos dice que el valor calorífico neto en kilojoules sobre mol, el mayor es la gasolina, lo que significa que libera más energía por mol. Pero si lo cambiamos a unidades de kilocaloría por kilogramo, nos dice que el que mayor energía libera es el gas natural. El combustible que menores emisiones tiene es el biogás, y el que menor costo tiene es el gas natural. Pero estos parámetros nos dejan información inconclusa y confusa, por lo que decidimos optar por utilizar unidades de kilojoules sobre kilogramo de CO2 emitido por kilogramo de combustible quemado, lo que nos dice que el biogás es el que libera más energía por menos emisiones. Bueno, entonces con los datos mencionados anteriormente por mi compañero podemos concluir que de los tres gases el más ecológico es el biogás, el que produce más energía es el gas natural y asimismo el gas natural es el más económico. Sin embargo, el biogás es la mejor opción para el medio ambiente. Por lo tanto, el biogás es recomendable que lo comencemos a usar para disminuir las emisiones de CO2.